Entendido, doctor. Bueno, buenos días. Entonces, hoy vamos a hablar de arteritis de células gigantes. Bueno, primero vamos a empezar como con las cosas básicas de la enfermedad. Entonces, bueno, como definición, la arteritis de células gigantes es una vasculitis granulomatosa sistémica crónica que afecta a vasos de mediano y de gran calibre, que son y que específicamente tienen una lámina elástica interna. Es la forma más común de las vasculitis primarias, es la forma más común de la vasculitis sistémica y tiene la característica de que presenta una alta respuesta a corticoides. Entonces, lo que ocurre va a ser una inflamación de la pared arterial que lleva a oclusión luminal e isquemia tisular, y esto es lo que va a corresponder a la consecuencia pues, de las manifestaciones. Las arterias craneales más afectadas van a ser la arteria temporal, las ciliares posteriores y las vertebrales. Sin embargo, el compromiso puede también llegar a la aorta, a la subclavia y a las axilares y tener sintomatología en los miembros superiores. Tener en cuenta pues, que los pacientes pueden tener tanto compromiso craneal como extracraneal, como en el caso de la afectación aórtica, y tienen característicamente los cuadros de polimialgia reumática, en los que los pacientes van a presentar dolor y rigidez en la mañana, principalmente en hombros, en cuello y en cintura pélvica. Eh, Vamos a tener que la vasculitis pues no es tan común, va a afectar típicamente a pacientes mayores de 50 años, va a tener una alta incidencia pues en pacientes caucásicos, y también se ha visto en los descendientes de los escandinavos algo también de mayor incidencia. La edad media de presentación está entre los 70 y los 75 años más o menos, y hay más o menos una relación de 2 a 1, donde hay mayor presencia pues, de la enfermedad en mujeres. La incidencia entonces se estima más o menos entre 15 a 25 por cada 100.000 personas al año por encima de los 50 años. Y se han encontrado algunas asociaciones genéticas con el complejo mayor de histocompatibilidad HLA-DR4, en los cuales más o menos el 60% va a expresar este tipo de haplotipos, que son el B10401 o el B10448, y estos alelos van a representar un fuerte factor de riesgo para la enfermedad y también representan un marcador de resistencia a esteroides. Eh, También el ICAM1 puede predisponer a la enfermedad y se ha encontrado presente en las biopsias de arteria temporal dentro del infiltrado inflamatorio. En cuanto a la patofisiología, la etiología exacta aún es desconocida. Sin embargo, se ha supuesto que algunos virus o algunas bacterias pueden ser desencadenantes. Entre estas se mencionan el herpesvirus, la parainfluenza, el citomegalovirus, el parvovirus, la clamidia y el micoplasma. Entonces, lo que ocurre es que dentro de la adventicia, uno de estos desencadenantes que aún resulta del todo pues, conocido, altera la maduración de las células dendríticas, y estas células dendríticas, una vez activadas, van a reclutar y van a activar linfocitos T de la línea CD4, y estos linfocitos T se van a diferenciar hacia los perfiles TH1, TH17 y T reguladores, que son perfiles más bien proinflamatorios. Con esta diferenciación hacia esta línea, hay un aumento, hay un reclutamiento también de macrófagos en la adventicia. Estos macrófagos van a secretar interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, también proinflamatorias, van además a llamar a las metaloproteinasas, generando un daño vascular directo, y van a liberar reactantes libres de oxígeno, que también nos van a ayudar al daño vascular. Después de que ocurre el daño vascular, entonces hay una liberación de factores como el VEGF y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que nos lleva como pues, consecuencia a la hiperplasia de la íntima. Los mismos macrófagos van a estar secretando todo el tiempo interferón gamma, y este interferón gamma va a ayudarles a la diferenciación y a la fusión como tal de los macrófagos, que nos va a dar como la característica de las células gigantes. Y todo pues el daño que ocurre en el vaso va a llevar a un remodelamiento que es disfuncional, y estos vasos van a tener oclusión e isquemia finalmente. Entonces aquí hay como otro esquema similar, donde vemos las células dendríticas activándose en la adventicia, pues liberando sus marcadores inflamatorios.
llamando a los macrófagos que van a estar liberando interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 17, que son proinflamatorios, y tenemos que la interleuquina 6 pues va a tener como tal, va a ser de producción hepática, y va a ser uno de los primeros marcadores en la enfermedad. Y finalmente tenemos pues como tal el daño directo al vaso con la liberación de las metaloproteinasas y estos factores de crecimiento que nos llevan a una remodelación pues disfuncional. En cuanto a la histopatología, entonces vamos a tener una inflamación granulomatosa que va a estar en todas las capas de las arterias de mediano y gran calibre. Vamos a ver que hay un infiltrado de linfocitos de células de la línea CD4, macrófagos y células gigantes, y toda esta hiperplasia va a ir llevando a una estenosis y a una oclusión del lumen como tal. Va a ser común que esta enfermedad se presente como en forma de parches, donde vamos a tener como áreas afectadas seguidas de áreas sin lesiones. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta más adelante. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas como tal, pues tener en cuenta que van a ser blanco todas las ramas de la arteria carótida externa específicamente. Tenemos algunas manifestaciones sistémicas que se asocian a los vasos medianos, como van a ser la carótida y sus ramas, y que generalmente se manifiestan con cefaleas de novo, que son severas, más o menos en un 60%, sensibilidad del cuero cabelludo o del área de la arteria temporal, y la claudicación mandibular, que ocurre por la oclusión luminal, que no permite que los músculos maceteros tengan adecuado flujo sanguíneo. Tenemos las de grandes vasos, donde vamos a tener, puede haber afectación de la subclavia y de las arterias axilares, y entre estos tenemos para destacar el síndrome de arco aórtico, donde el paciente tiene claudicación de miembros superiores, y al examen físico se pueden encontrar los pulsos y la presión arterial asimétrica entre las extremidades superiores. También pueden haber parestesias y finalmente pues, los pacientes terminan desarrollando gangrena. En cuanto a los sistémicos, el paciente puede tener pues todo el espectro que hemos hablado de polimialgia reumática, puede tener rigidez articular, puede tener fiebre de origen desconocido, sudores nocturnos, anorexia, pérdida de peso. Y tenemos la polimialgia reumática como tal, en la que vamos a ver que pues característicamente va a estar el dolor y la rigidez, más que todo matutina, del cuello, de los hombros y de la cintura pélvica de manera bilateral, asociada pues a los síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, anorexia, malestar, y este va a ser el síntoma extracraneal más común de todos. Esta polimialgia reumática es bastante frecuente, se asocia más o menos de 2 a 3 veces más que el diagnóstico de arteritis de células gigantes. Sin embargo, como no hay una prueba específica y comparten como muchas sintomatologías y como todo su espectro es muy similar, se ha llegado como a considerar la teoría de que hacen parte las dos de una misma enfermedad de base, sino que son diferentes pues formas de manifestarse. A nivel neurológico, pues la inflamación intraarterial pues de las arterias craneales no es tampoco tan común, más o menos el 30% van a desarrollar 14, del 30%, 14% van a desarrollar neuropatías, como mononeuropatías y polineuropatías, tanto de miembros superiores como inferiores, y de un 3 a un 4% pueden hacer accidentes isquémicos transitorios o infartos cerebrales por oclusión basilar o por la vertebral severa principalmente, y también pues pueden tener síntomas ya neuropsiquiátricos como depresión y otras alteraciones. En cuanto al el compromiso ocular, se ha visto de un 14 hasta un 70%. Es importante ya que puede llevar a una ceguera irreversible. Podemos tener una pérdida que puede ser desde transitoria hasta permanente. Unido bilateral, podemos asociar diplopia, alucinaciones, fotopsias, alteraciones pupilares, isquemia orbitaria y también dolor. Entonces, esto es más o menos como un resumen de los síntomas que podemos presentar, más o menos en frecuencia, donde vemos pues que la cefalea es como el síntoma más importante, y la claudicación mandibular también se presenta con bastante frecuencia, y en la mayoría pues de los textos se refieren a ella como un síntoma altamente pues específico de arteritis de células gigantes. También los síntomas constitucionales están muy frecuentes, la polimialgia reumática que generalmente los está acompañando,
y pues los síntomas visuales. Y ya entre los síntomas visuales, tenemos que la principal va a ser la pérdida visual. También pueden tener síntomas premonitorios como amaurosis fugax y los otros serían la diplopia y el dolor ocular que se presentan pues en menor proporción. Y de estos síntomas, la pérdida visual va a corresponder principalmente a la neuropatía óptica isquémica anterior, arterítica en este caso. Em, entonces, en cuanto a las manifestaciones oculares, las podemos dividir como si se afecta la vía aferente o la vía eferente. La vía aferente, entonces vamos a tener una pérdida de visión y en la vía eferente vamos a tener diplopia. Tener en cuenta que esto es realmente una emergencia oftalmológica y que, pues, como ya les había dicho, la neuropatía va a ser la causa más común de pérdida visual. Aquí están algunas otras que ya vamos a ver, manifestaciones. Entonces, esto es como para mostrarles la arteria oftálmica, que es la principal rama intracraneal de la carótida interna. Vamos a tener que a nivel de la órbita como tal va a ocurrir pues todo el proceso de inflamación de las paredes de estas arterias llevando a una vasculitis de la arteria oftálmica que pues puede afectar a las arterias ciliares posteriores y a la central de la retina. Entonces tenemos que las posteriores ciliares posteriores van a irrigar la coroides, donde tenemos la capa y vamos a afectar la capa de fotorreceptores, y la arteria central de la retina pues nos va a llevar, nos va a suplir la retina, las capas más internas de la retina con afectación como tal de las células ganglionares. También la afección pues, vasculítica a estos niveles puede llevar afección de los músculos extraoculares y también puede afectar la vasa vasorum, donde descansan los nervios craneales. Y tener en cuenta también que la afección intracraneal occipital puede llevarnos a una hemianopsia homónima como tal. Entonces, en cuanto a las manifestaciones aferentes, pues los factores que se han asociado son pacientes que se presentan generalmente con altos niveles de estos reactantes de fase aguda. Tienen más riesgo los que han tenido un stroke previo o los que tienen una enfermedad vascular periférica. La pérdida visual permanente, más o menos en los que la presentan, más o menos del 8% ya han tenido síntomas previos, como la amaurosis fugax, más o menos el 20% no presentan síntomas sistémicos, pero aquí es importante decir que cuando el paciente tiene los marcadores normales, por ejemplo la BCG, el paciente generalmente presenta síntomas sistémicos y cuando el paciente no presenta el BCG, cuando presenta el BCG elevado, puede que no tenga síntomas sistémicos. Es como hay un pequeño detalle porque o sea, generalmente nunca los vamos a encontrar con marcadores normales y sin síntomas, sino que uno de los dos va a estar alterado y nos puede dar ahí la pista. Puede ser bilateral o simultánea y puede ser secuencial hasta en un 62% de los pacientes y pues de estos, como ya les había dicho, la mayoría corresponden a la neuropatía. Entonces, la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica eh, vamos a tener que es la manifestación ocular más común. Vamos a tener que ocurre tras la arteritis en las arterias ciliares posteriores y vamos a tener que el paciente va a tener característicamente una pérdida visual profunda, súbita e indolora con un disco que es pálido, que incluso en fases iniciales que es edematoso y que asocia un defecto pupilar aferente en pacientes que además tienen un contexto sistémico de cefalea, claudicación, algunos otros síntomas constitucionales y que característicamente pues, son mayores de 50 años. Generalmente el nivel de isquemia pues, va a ocurrir en la unión del nervio óptico y del ojo, por lo que se conoce como pues, anterior. Y tenemos que tener en cuenta que puede dejar una excavación aumentada, entonces es importante cuando tenemos un paciente que está presentando una neuropatía y que que el ojo contralateral lo vemos con una excavación aumentada, nos podría aumentar la sospecha de una arteritis de células gigantes. Y tener en cuenta pues que el posterior pues va a ser como tal un reto diagnóstico porque pues en las retrovulvares no vamos a tener cambios aparentes, pero podríamos sospecharlo pues obviamente con los síntomas constitucionales. Los factores de riesgo para tener como la pérdida visual como tal, entonces van a ser la edad mayor, el género masculino, que sea hipertenso, que tenga una biopsia positiva y que se haya hecho, pues, que haya habido como tal un retraso en el inicio de la terapia con esteroides.
Como ya les ha dicho, los pacientes pueden tener síntomas premonitorios, entre ellos puede haber algo de amaurosis después de la exposición a la luz. El compromiso de ojo contralateral con tratamiento se reduce más o menos a un 10%, mientras que sin tratamiento, pues el paciente puede llegar a un 95% pues, con compromiso contralateral. Y tener en cuenta que cuando hay neuropatía y oclusión arterial, pues estamos hablando ya de que el compromiso es como tal más abajo en la arteria oftalmológica. Este es un caso de una paciente que está reportada en la literatura de una paciente de 77 años en China, donde la arteritis de células gigantes, pues la verdad no se presenta prevalentemente, realmente tiene una prevalencia muy baja. Es una paciente que consultaba por 5 días de pérdida visual bilateral asociada a una cefalea intensa y al fondo de ojo característicamente tiene el disco pálido, como se conocen algunos libros como en blanco tiza. Le hicieron los marcadores y las tenía elevados, tanto la PCR como la BCG. Le hicieron la ecografía de arterias, esta fue temporal y tenía el signo de halo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y en la biopsia de arteria temporal tenía la oclusión luminal y las células gigantes características. Otra manifestación pues va a ser la oclusión de la arteria central de la retina, que también pues va a ser otra causa de pérdida visual profunda, incluso más profunda que en las causas no arteríticas. Va a tener pues como tal el embotamiento del pigmento coroideo en la mácula después de que ocurre como tal el edema retinal, más o menos en horas a días, y vamos a tener pues como la característica mancha en rojo cereza, y el resto de retina pues va a tener la apariencia blanquecina, dado por la isquemia retinal, pueden aparecer exudados, los vasos se van a ver atenuados y podemos tener como tal la segmentación de flujo, como se ve acá en la flechita de abajo. Este es el caso de un hombre eh, que tenía 86 años. Es un paciente que tenía un antecedente de un melanoma uveal metastásico en el ojo derecho y que venía en tratamiento con pembrolizumab. El pembrolizumab es un inhibidor de un punto de chequeo inmune, es decir, que altera como, pues bloquea como la diferenciación hacia las células malignas. Y el paciente venía presentando 3 días de pérdida del campo visual central y nasal del ojo izquierdo. Entonces el paciente fue llevado primero a un OCT, donde se encontraba una maculopatía media paracentral aguda, donde veíamos como una hiperreflectividad de las capas medias a nivel de la nuclear interna, y el paciente fue llevado después a una angio. Se vieron múltiples oclusiones de ramas arteriales y pues ya a este nivel se sospechó que el paciente pudiera tener una arteritis. Se le tomaron los marcadores de inflamación aguda, los cuales estaban elevados, tanto la PCR como el BCG, y se llevó finalmente a una biopsia de arteria temporal que resultó siendo positiva. Y esta imagen de acá abajo pues es después de los glucocorticoides, donde se ve pues como un adelgazamiento del área donde antes estuvo como tal la inflamación. Tenemos también la oclusión ciliorretinal como otra manifestación. Tener en cuenta que va a ser una variante anatómica en el 25%, que va a venir de coroides prepapilar o de una arteria ciliar posterior corta, y pues directa o indirectamente pues va a terminar siendo de la ciliar posterior. Va a perfundir como tal la mácula nasal y se puede acompañar en algunos casos de neuropatía óptica, y en estos casos pues vamos a tener el disco pálido, edematoso, el infarto pues retinal como tal, como se ve aquí en la imagen, donde vemos pues la retina blanquecina en el área, y en la angiografía pues se va a demostrar como tal la oclusión de la arteria ciliar posterior. En cuanto pues a la oclusión, pues en las oclusiones centrales de retina puede llegar a ser un factor protector tener esta variante, porque puede mantenernos una parte de la visión central, pero si la oclusión es ciliorretinal por arteritis, se asocia a peores resultados. Y tener pues en cuenta este diagnóstico, pues todo paciente mayor de 50 años
con este tipo de oclusión que es muy característico de arteritis de células gigantes, pues siempre descartarlo. También tenemos algunas otras manifestaciones como la presencia de exudados algodonosos que pueden estar alrededor de un tercio pues, de los pacientes que consultan con algún síntoma premonitorio. Generalmente están en estadios tempranos. Pues corresponden como tal a las lesiones isquémicas retinales focales y se ha dicho que probablemente puedan asociarse a la microembolización plaquetaria pues después de todo el proceso inflamatorio y en algunos casos se ha descrito que podrían preceder al compromiso como tal en la neuropatía óptica. En cuanto a las lesiones coroideas isquémicas, estas ocurren generalmente después de las oclusiones de las ciliares posteriores. Se van a ver parches de infartos coroideos que aparecen más o menos entre 2 a 3 semanas después de la oclusión y van a ser característicamente lesiones corioretinales degenerativas periféricas que usualmente están en media periferia y tienen un aspecto triangular. En cuanto al infarto del lóbulo occipital, pues realmente es raro, más o menos un 7% de los pacientes con arteritis de células gigantes pues lo podría llegar a presentar. En mayores pues de 50 años aumenta un poco más la incidencia, va a ser mayor el riesgo en hombres ligeramente y pues característicamente se va a presentar con la mianopsia homónima. Este es el caso de una paciente de 69 años que venía con antecedentes, pues que venía sintiendo cefalea, mareo y algo como de fatiga mandibular, pues especialmente con la masticación. Se le tomaron marcadores y se estaban elevados, entonces ya se había sospechado una arteritis. Se le inició los glucocorticoides, pero la paciente presentó muchos síntomas pues, gastrointestinales y los suspendió. Y 3 semanas después retornó con ataxia, debilidad, ya pérdida del campo visual izquierdo y se le tomaron como tal pues las imágenes de resonancia y que demostraron pues un infarto cerebral y occipital bilateral y ya se confirmó finalmente con una biopsia de arteria temporal que era positiva. Otras manifestaciones oculares, pues va a ser la isquemia del segmento anterior, que también es rara, puede haber algo de hipotonía ocular, pueden presentarse con edema corneal, puede haber algo de isquemia de iris y alteración pupilar, la alteración pupilar debida pues como tal a la isquemia de iris y algunas otras complicaciones orbitarias donde pueden los pacientes presentarse con proptosis asociada a un pseudotumor o proptosis sola y puede existir como tal el infarto orbitario. Ya en las manifestaciones oculares aferentes, entonces tenemos como tal la pérdida visual monocular transitoria, que generalmente va a ocurrir por la salida de un émbolo de una placa aterosclerótica, más o menos en un 8 o un 30%. Generalmente estos pacientes tienen las manifestaciones que vimos ahora de isquemia retinal incipiente, y pues va a ser como tal todo el tema de la vasculitis lo que va a terminar como en esta consecuencia isquémica. Tenemos también el síndrome ocular isquémico que ocurre principalmente por estenosis a nivel carotidio y este pues va a llevarnos a que se altere como tal todo el estado metabólico por la disminución del flujo a la retina y vamos a presentar una amaurosis después de la exposición a la luz y la ceguera va a corresponder cuando finalmente pues este estado metabólico se ha prolongado por tanto tiempo que ya hay muerte como tal de los fotorreceptores. También pueden asociar ojo rojo, pueden tener iritis y característicamente pues a otras causas estos pacientes van a responder rápidamente a glucocorticoides. Tenemos también las alucinaciones visuales que pueden asociar fotopsias en la fase aguda de isquemia, tanto del nervio óptico como de isquemia retinal. Pueden continuar con alucinaciones crónicas de imágenes bien formadas. Los pacientes refieren muchas veces que ven personas pequeñas, flores, animales, y pues esto corresponde al síndrome de Charles-Bonnet, que ocurre por una actividad como tal en la corteza primaria visual de un paciente que ya no tiene pues como tal estímulo aferente. Se habla de que es un diagnóstico realmente común, pero subdiagnosticado, y es importante como ocurre en pacientes mayores, siempre diferenciarlo de una demencia temprana. Y en los casos de células, pues de arteritis de células gigantes, se ha visto que puede desarrollarse incluso con pérdidas no tan severas como en otros casos.
También tenemos la diplopia, que más o menos ocurre entre un 1 a un 19%. Típicamente es transitoria y puede ocurrir porque la isquemia secundaria a la vasculitis puede estar en cualquier segmento del sistema motor. Tanto puede afectar el tronco, donde están los núcleos de los nervios craneales. Sin embargo, es extraño, puede afectar como tal la cama vascular de los nervios como tal, o puede afectar pues la irrigación de los músculos extraoculares. La más común es la parálisis del sexto nervio craneal, y también, pues como les decía, por infarto del tronco menos frecuente. Este es un caso de una diplopia, es un paciente de 85 años que consultó por ataxia, mareo y diplopia de una semana de evolución, pero ya venía con otras semanas de cefalea temporal y pérdida de peso. Al examen físico anotaban que tenía nistagmus y parálisis de la mirada cuando se le señalaba la mirada derecha, y tenía una ataxia. A la resonancia se encontraron múltiples infartos en tallo, en cerebelo, en hemisferios y en el lóbulo occipital. Entonces, pues dado estos hallazgos, en emergencias consideraron que fuera algo trombótico y le iniciaron heparina y le dieron salida con warfarina pues 6 semanas no, 3 semanas después. Y a las 6 semanas después de su egreso, el paciente regresó con disartria, con un empeoramiento de su ataxia, ya con alteración de su estado de conciencia, y se le tomaron estos angiotag cerebral, donde ya había como tal un compromiso muy severo de las arterias basilares. Se le tomó ahí ya se sospechó que pudiera ser una arteritis, entonces ya se le tomaron marcadores con una PCR elevada, se llevó posteriormente a una biopsia, bueno, se le iniciaron glucocorticoides y se llevó posteriormente a una biopsia que salió positivo, y a pesar del manejo, pues, elevado, con altas dosis de esteroides y un manejo agresivo, el paciente terminó falleciendo porque ya tenía, pues terminó haciendo un arresto respiratorio, ya que tenía pues una isquemia muy severa de su tallo. Entonces es importante en estos casos pues tener como ciertas banderas rojas en los pacientes que se presentan con este tipo de isquemia cerebral, en los cuales pues está el dolor de cabeza o la sensibilidad pues del área temporal, los síntomas constitucionales, ya sea como fiebre, malestar o pérdida de peso como lo tenía este paciente, las oclusiones bilaterales severas o las estenosis severas de las arterias vertebrales pues deben ser consideradas allí como en diagnóstico, cuando tenemos en cuenta los diagnósticos diferenciales, y las imágenes que generalmente van a presentar pues eh, el compromiso de nervios de los vasos extracraneales también podría ser como una bandera roja para sospechar en estos pacientes. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces pues sabemos que el diagnóstico es difícil porque los síntomas pueden no ser tan específicos y tienen además un amplio fenotipo, pero es importante que si tenemos una alta sospecha y hacemos como tal la búsqueda juiciosa, vamos a tener como una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico como tal. Entonces, siempre hacer una valoración completa, agudeza visual, test de color, funciones pupilares, movilidad ocular, tomar la presión, la biometría y hacer siempre el fondo de ojo. Y vamos a tener posibles hallazgos que nos pueden ir alertando, como un disco pálido y los signos de isquemia retinal, como los exudados algodonosos. Y aquí había alguna como combinación que recomiendan en Neuroftalmo como de cómo guiarnos hacia esta etiología en los pacientes que se presentan con una oclusión de arteria central o de una neuropatía, y es como una combinación de estos, que sea mayor de 50 años, que en el fondo de ojo tengamos pues ya algunas alteraciones como el edema de disco, los infartos, los exudados, que el paciente tenga síntomas sistémicos, que tenga BSG elevada, que tenga una biopsia positiva, que tenga una PCR elevada o que tenga una angiografía con alguna alteración. Entonces, en cuanto a la serología, lo que se puede pedir son los reactantes de fase aguda, el BSG, que es el que más ampliamente pues, se ha usado. Sin embargo, la PCR ha demostrado ser un poco más específica. En cuanto al hemograma, podemos encontrar que los pacientes presentan trombocitosis, pueden tener una anemia normocítica normocrómica de manera crónica, pueden elevarse ligeramente las transaminasas, y tener en cuenta lo que decía ahorita, que si la BCG está normal, generalmente estos pacientes pues van a presentar síntomas sistémicos para guiarlos. En cuanto a las imágenes,
la ecografía pues nos va a ayudar a ver el edema, la estenosis y la oclusión de la arteria temporal y tiene característica el signo del halo, que va a ser un anillo hipoecoico alrededor del lumen y que hace, pues lo que nos va a estar mostrando es como tal el edema de la pared del vaso. Y es como la imagen que hasta el momento se ha visto como con buena sensibilidad para hacerle como el seguimiento al tratamiento con esteroides. En cuanto a las imágenes, tenemos también esta tomografía por emisión de positrones, que lo que nos va a hablar es sobre la actividad y la extensión de la enfermedad principalmente extracraneal, con una sensibilidad del 77 y una especificidad del 66%, y otras pues imágenes que están todavía serían la resonancia y el OCT que están como todavía en discusión. Entonces, en cuanto a la ecografía, aquí vemos arriba una arteria normal y abajo vemos el signo del halo. Y en esta tomografía por emisión de positrones vemos el compromiso pues, del arco aórtico en un paciente con compromiso extracraneal. Tenemos también la geografía fluoresceínica que nos va a ayudar a visualizar como tal estos parches de hipoperfusión. Vamos a ver retraso en la perfusión, hipoperfusión coroidea, retinal o de ambas. Y vamos a ver como grandes franjas de hipoperfusión que van a ser altamente sugestivas, pues de que estamos frente a una arteritis de células gigantes y pues debemos actuar con el inicio rápido de esteroides. En cuanto a la biopsia, pues es el diagnóstico, pues va a ser la herramienta diagnóstica que nos va a confirmar y nos va a dar como un diagnóstico definitivo en la arteritis. Vamos a tener característicamente una inflamación granulomatosa crónica de los vasos pues, que tienen esta lámina elástica interna, y esta inflamación va a ser transmural o va a estar localizada en parches. Vamos a presentar células mononucleares linfohistocíticas entre los infiltrados y las células gigantes multinucleadas que son características, más no son requisito pues para que la biopsia se considere positiva. Se recomienda donde no hay imagen, donde no haya como la posibilidad de hacer una imagen no invasiva, y más o menos un 15% podrían salir negativas, como falsas negativas. Como las lesiones pueden alternar, entonces estas biopsias negativas esta podría ser una causa de biopsia negativa, y es que sea como un área en el que no se haya afectado por la vasculitis y de pronto el área esté un poquitico más arriba o más abajo. Entonces, una biopsia negativa como tal no nos va a descartar la arteritis. Tiene una especificidad del 99% y una sensibilidad del 39%. Y es importante siempre valorar la probabilidad pretest. Entonces, la probabilidad pretest pues la vamos a tener como dependiendo pues de la historia clínica, del examen físico ideal y si el paciente ya tiene algún examen. Entonces, vamos a tener que los pacientes, digamos que tienen ya una BCG o una PCR ya elevadas, entonces la probabilidad pretest nos va a aumentar y nos va a mejorar pues la sensibilidad y la especificidad de la biopsia de arteria temporal. Y como el compromiso puede ser en parches en algunos pacientes, siempre la muestra debe ser mayor a 1 centímetro para abarcar como pues una cantidad de pared importante. En cuanto a la neuroimagen, pues generalmente van a salir normales, no se piden de rutina. Tiene que ser un paciente que tenga, pues que tenga como una pérdida visual que todavía no sea como de etiología muy incierta, y pues en estos casos se podría utilizar. Algunos pacientes van a presentar algo de realce orbitario o del nervio óptico, como en este caso. También pueden presentar un realce del quiasma, y esto pues ocurriría como tal, dado pues a la inflamación perineural, pues por la alteración de los vasos a nivel de las camas vasculares pues de estos nervios. La resonancia pues puede ver también inflamación y engrosamiento mural de la arteria oftálmica, y como les decía, pues en los pacientes que no es de rutina como tal. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues los criterios no se cambian hace ya bastante tiempo. Son los que utiliza la Academia Americana de Reumatología, y los pacientes pues deben cumplir al menos con tres. Entonces, uno es que la edad sea mayor de 50 años, que tengan un dolor de cabeza de nuevo inicio, que sea localizado, pues característicamente temporal. Puede haber sensibilidad o disminución del pulso en la arteria temporal, una BCG mayor de 50 o pues
del rango de referencia que maneje pues, los laboratorios de acá, y una biopsia positiva que nos muestre como tal los infiltrados con células mononucleares o los procesos granulomatosos con las células gigantes. Otras consideraciones que se toman como en algunos otros centros de salud, pues hacer como screening para infecciones, como uroanálisis, radiografía de tórax. En algunos otros centros se toma ecocardiograma o imagen de grandes vasos, pues en los pacientes que tienen alto grado de que sea algo embólico. Se puede hacer una resonancia pues de cabeza y órbitas, como les decía, para ver si la vía, como para visualizar la anterior, si todavía la causa de la neuropatía no es clara. Se pueden pues hacer todos los estudios para determinar comorbilidades, como la hipertensión, la diabetes, si hay catarata, alguna alteración cardiovascular, osteoporosis, glaucoma, y siempre es importante anotar si el paciente toma pues algún tipo de AINES o anticoagulantes, esto pues teniendo en cuenta que van a ser tratados a largo plazo con glucocorticoides. Ya en cuanto al tratamiento, entonces la Sociedad Británica de Reumatología nos propone pues este esquema que tenemos acá arriba, que es iniciar con 40 a 60 miligramos de prednisolona, tener en cuenta siempre pues que esta patología va a ser como tal una emergencia y que los objetivos de dar el tratamiento van a ser como proteger la visión, limitar el daño que está ocurriendo a otro nivel de órganos, minimizar la toxicidad y pues la morbilidad como tal de los esteroides. Entonces vamos a tener ciertas vías rápidas que son como unos esquemas o unos protocolos que han diseñado algunos centros donde inician el esteroide muy temprano, eh, a pesar de no tener la biopsia y todo esto, y se ha visto que esto pues va a disminuir como tal la pérdida visual y costos. El tratamiento inmediato siempre va a ser de elección cuando hay una alta sospecha. Los pulsos altos pues son bastante discutidos. Se ha hablado de que pueden reducir la dosis oral, pero pues no han tenido como un impacto. Algunos estudios encuentran que no ha tenido impacto directo sobre las tasas de ceguera, aunque otros sí. Y va a ser importante que el desescalonamiento solamente se va a iniciar después de que el paciente ya tenga 4 semanas de resolución de síntomas y disminución, pues como tal, de los reactantes de fase aguda. Entonces, los pacientes, esto es como un esquema que proponen, y es que un paciente que tenga una pérdida visual monocular y que además tenga signos o síntomas de isquemia en el otro ojo, como los síntomas premonitorios, se beneficiaría de pulsos de metilprednisolona de 500 a 1 gramo, de 500 miligramos a 1 gramo por día durante 3 días, y posteriormente cambiar a la prednisolona oral a altas dosis. Algunos proponen que es dosis tan altas como de 100 a 120 miligramos días, otro dice que bajar de una 80 a 120 y otros de 40 a 60, como les había dicho. Y otro escenario sería como los pacientes que no tienen pérdida visual o que la pérdida es monocular sin hallazgos en el otro ojo, que recomendarían hacer un solo pulso de 1 gramo de metilprednisolona intravenoso y continuar con la prednisolona en dosis altas de 80 a 120 por 3 a 4 días para luego ir disminuyendo y llegar más o menos a 30 durante pues estas primeras semanas de actividad. Y se ha visto que a pesar de que pues, la ecografía también se veía como buena respuesta a corticoides, pues la forma como más fácil de hacer el monitoreo sería pidiendo los reactantes de fase aguda. Algunos estudios como que recomiendan hacerlo cada 2 a 3 días, pero pues la idea sería como irlo siguiendo con los reactantes. Ya como tal terapia de mantenimiento, pues es empírica. La idea es llevar a los pacientes a los niveles de biomarcadores más bajos, como una guía pues de seguimiento con la menor dosis posible, y es importante tener en cuenta que pues el tratamiento tiene que ser diario. Se han hecho algunos estudios en los que se ha intentado dosis interdiarias sin tener buena respuesta y han tenido bastantes recaídas. Más o menos la duración del tratamiento es de 1 a 2 años. Sin embargo, un grupo pequeño pues, de esta población puede requerirlo indefinidamente. Las recaídas van a estar más o menos presentes en el 34 al 62% de todos los pacientes, y los pacientes que generalmente requieren algo prolongado van a ser pacientes de sexo femenino
que tienen artritis periférica, que tienen unos reactantes elevados desde el inicio de la enfermedad y que tienen compromiso de grandes vasos. Y las complicaciones como tal de los glucocorticoides pues van a ser neuropsiquiátricas, pueden darnos un síndrome de Cushing, pueden aumentarnos el peso, llevarnos a osteoporosis y tener en cuenta que pueden exacerbarnos patologías de base como diabetes, glaucoma y osteoporosis. Esta es como tal la definición de los estados de la enfermedad. Entonces, se considera como una recaída que un paciente recurra en signos o síntomas. Y en estos casos es importante incrementar la dosis como tal de prednisolona. Refractarios son pacientes que nunca han alcanzado una remisión como tal, o sea, siempre han estado con actividad. Remisión es la ausencia como tal pues de los síntomas y signos y pues la remisión sostenida es que esto pues se mantenga. Se ha propuesto ya como tal una terapia adjunta buscando algunos medicamentos que funcionen como ahorradores de esteroide o espaciadores. Entre estos pues está el metrotexate, que es como el más ampliamente aceptado. La Liga contra la Reumatología de Europa lo propone usar en todas las arteritis de células gigantes, mientras que la Sociedad Británica habla de que solo lo usemos en enfermedades refractarias. Más o menos las dosis varían entre 7,5 a 15 miligramos por semana. Tenemos también la aspirina como una terapia coadyuvante, ya no como espaciador, sino como coadyuvante, donde proponen que la aspirina puede inhibirnos algunos eventos trombóticos y podría estar induciendo tolerancia en las células dendríticas, en los linfocitos T regulares y suprimir un poco la secreción de interferón gamma. Sin embargo, pues esto se ha visto como en estudios in vitro, entonces falta una evidencia para eh, recomendarla de manera amplia. La ciclofosfamida también se ha visto que puede disminuir la actividad de la enfermedad como tal y la dosis de la prednisolona. Sin embargo, su uso es limitado por la cantidad de efectos adversos. El micofenolato todavía se ha probado en pequeñas series de casos, pero podría ser un potencial espaciador. La leflunomida pues va a inhibir como tal la maduración de las células dendríticas, la interleuquina 6, 2 y 17, el factor de necrosis tumoral y va a afectar, pues va a tener una disminución en recaídas y en la dosis de esteroides, pero aún requiere todavía también más evidencia, todavía no es suficiente. Y los anti-TNF también se han considerado el uso en algunos pacientes con enfermedad refractaria, sin embargo todavía no está ampliamente pues diseminado su uso. El tocilizumab es un anticuerpo antirreceptor de la interleuquina 6. La interleuquina 6 pues va a ser la que, como les había comentado, va a llevar a la liberación de los reactantes de fase aguda por parte de los hepatocitos y se han hecho algunos estudios donde en este se ve, por ejemplo, que hay mayor remisión, llevan a menor dosis requerida de esteroides y ha sido bien tolerada y ha sido aprobada hasta el momento para los casos refractarios y residuantes y se da máximo durante un año. Otras terapias que están en desarrollo son los antiinterleuquina 1, como la anakinra, que se ha probado en 3 casos refractarios y todavía se encuentra en estudio. Se propone más o menos que para marzo del 2022 ya vamos a tener resultados. Y los antilinfocitos T, como la Abatacept, se han encontrado altas tasas de pacientes sin recaídas, no han asociado tampoco toxicidad, pero también se encuentra actualmente en estudio. Entonces aquí hay como un resumen de los que ya les mencioné. Y pues este sería como un resumen también de cómo vamos a ir llevando al paciente cuando pues tenemos alta sospecha diagnóstica. Iniciamos con la dosis alta de prednisolona, dependiendo pues si ya tiene compromiso se le agrega el bolo y luego se empiezan a disminuir las dosis, se puede asociar la aspirina, ya dependiendo como tal de la experiencia de cada uno y se puede asociar un protector óseo, un alendronato o una vitamina D asociada a calcio, siempre calcio asociado a vitamina D porque calcio solo no tiene buena absorción. Y pues finalmente se llega como a las dosis de mantenimiento más bajas.
En cuanto a las conclusiones, pues tener en cuenta que todo paciente mayor de 50 años que se presente con amaurosis fugax, diplopia o pérdida visual súbita y tenga un signo de isquemia como una neuropatía óptica, una oclusión de arteria central de la retina, pues podemos tomarle estos reactantes de fase aguda de manera inmediata, una BCG y un PCR. El reconocimiento de inicio, pues, de manejo temprano van a ser determinantes como tal en el pronóstico visual y en el compromiso, pues, contralateral, como ya lo hemos visto. Eh, Siempre ese inicio de glucocorticoides debe iniciarse de manera inmediata si la sospecha, pues, es alta y no se debe retrasar nunca por el inicio de estos por la toma, esperando la toma, pues, de una biopsia. Y aunque las consecuencias pues son devastadoras, es un poco llamativo que aún no hay consenso como tal de una óptima estrategia terapéutica de como de guías de cómo seguir como tal el desescalonamiento y con cuántas dosis, pues una dosis como unificada para iniciar. Va a ser necesario pues seguir investigando en el campo tanto de los ahorradores de esteroides como en los biomarcadores, porque pues identificar estos biomarcadores nos pueden ayudar a diseñar nuevos fármacos y pues no olvidar como tal las presentaciones atípicas, ya que pues la arteritis va a tener pues siempre un amplio espectro. Muchas gracias. Muy bien, Isabela. Ahí hay un aspecto que yo creo que es importante mencionar. Un paciente de 70 años que llega con pérdida unilateral de visión y uno le hace el diagnóstico de neuropatía óptica isquémica. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Y cuál es el riesgo de hacer una biopsia? Pues bueno, la... Digamos, llevémoslo un poquito más allá. Usted hace en ese paciente, sospecha la arteritis, no tiene síntomas sistémicos, pero sospecha la arteritis, pide sedimentación PCR y son bajitos. Entonces, ¿en qué y debe pensar y cuál sería el riesgo de hacer una biopsia? pues pensaría en una neuropatía pues no arterítica en los pacientes pues que pueden tener como estas típicas excavaciones más pequeñas que son discos a riesgo. eh, y pensaría en, pues en cuanto a revisar lo de las biopsias, siempre se habló como de los riesgos como tal, de, de pues como de al nivel local, pero siempre hablaban de que los riesgos van a ser, pues versus el beneficio van a ser como menores. ¿Qué, cuando usted habla de neuropatía no arterítica, a qué se refiere? ¿En qué enfermedad está pensando? ¿Qué está pensando que tiene el paciente? Ay, se me escapó el nombre. Estaría pensando que tiene algo isquémico, algo. Es básicamente una arteriosclerosis, ¿sí? Ese es el Ujú. diagnóstico diferencial, secundario arteriosclerosis, sea embólica o sea oclusiva Inclusiva. local. Entonces, lo que hacen algunos pacientes de arteriosclerosis es que hacen arteriosclerosis de la carótida interna en forma gradual, se va ocluyendo y hacen circulación colateral por la arteria temporal. Entonces, Ujú. si uno le hace una biopsia de arteria temporal a un paciente que no es arteritis de células temporales, sino que es un arteriosclerótico, le puede producir un accidente cerebrovascular, una interrupción de la circulación de ese hemisferio al hacer la biopsia. Ese es el riesgo de la biopsia y por eso hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial de arteriosclerosis, ¿no? Eh, en la población que uno maneja, pues y ahí no sé si eh, Ana Milena, que nos pueda comentar la frecuencia, pues porque
o alguno de los que hace urgencias Sí, es en muy raro. neuropatía isquémica en viejos, aquí en nuestra población, qué tanto son arteríticas y qué tanto son arterioscleróticas, y en base a eso orienta a uno mucha de su conducta. Porque sí, lo primero que hay que hacer y se debe hacer de urgencia es la sedimentación, el PCR, los marcadores, pero si son negativos y si el paciente no tiene nada más de síntomas sistémicos, pues uno piensa en arteriosclerótica, entonces se va más bien por grandes vasos, por Doppler de carótidas, por ecocardiograma, y no tanto por el lado pues autoinmune o reumático, ¿no? Y en ese caso, como le digo, pues está contraindicada la biopsia. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, porque hasta donde yo sé, aquí en nuestra población, las arteritis temporal es por lo menos igual en presentación a las arteriosclerosis, ¿sí? No es que sea mucho más frecuente y por lo tanto uno se vaya mucho más por el lado de arteritis temporal. No sé si hay alguien más que esté aquí, que quiera comentar algo sobre frecuencia de arteritis temporal en nuestra población. Bueno, no, si no hay nadie más. ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, ningún otro. Bueno, Muchas gracias. hasta luego, gracias. Luego. Gracias, hasta luego. Gracias.